Bueno, vamos a comenzar. Primero dar la bienvenida, gracias a todos y todas por asistir a esta charla. Gracias también al Laboratorio de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por organizarla y por invitarme a moderar. Soy José Antonio Burillo, soy asesor del equipo futuro del Ministerio de Ciencia. Voy a estar moderando hoy día, presentando a las panelistas que van a estar presentando distintas cosas y también al final canalizando las preguntas que puedan ir haciendo y la discusión que se va a ir dando y que es la idea también de esta charla. Así que una cosa un poquito administrativa al principio, para hacer las preguntas, abajo hay un globito que no es el chat, sino que es uno que dice Q&A, preguntas y respuestas, así que les pedimos que a medida que vayan pasando las charlas, vayan dejando sus preguntas ahí, todas las preguntas a las expositoras que quieran hacer, a una, a varias, como ustedes quieran, y ahí se van a ir tomando las distintas preguntas, las que sean más puntuales quizás se van a responder directo ahí mismo, y las que no las vamos a ir tomando después en la discusión. ¿Ya? Y entonces voy a ir presentando a nuestras expositoras, vamos a ir por presentación, así que primero voy a presentar a Daniela Moreno. Ella es la directora de estudio del Consejo para la Transparencia, es cientista política y magíster en ciencia política, convención en instituciones y procesos políticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y con un diplomado en comunicación política de la Universidad Alberto Hurtado y en comunicación empresarial en la Universidad de Evo Portales. Ha sido investigadora en distintos centros de estudio y coordinadora de la división de estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en 2014 asumió como directora de estudios tras un proceso de selección vía el sistema de alta dirección pública en el Consejo para la Transparencia. Ella además es docente y ha dictado clases en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Central, especialmente en análisis político. Así que, Daniela, todo tuyo para la presentación. Ahí sí, me di cuenta rápido. Hola, muchas gracias María Paz, a la universidad, por organizar este panel y pensar en nosotros, en el Consejo para la Transparencia, para hacernos parte de esta conversación que está empezando a tomar fuerza y que efectivamente nosotros sentimos que el Consejo algo tiene que decir. Entonces yo voy a comenzar un poco enmarcando por qué el Consejo piensa efectivamente que tiene algo que decir. Como ustedes sabrán, el Consejo es parte o se conforma cuando en Chile se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia el 20 de abril del 2009. El objetivo central de la ley y por lo tanto del Consejo es hacer que es generar un cambio cultural en los organismos públicos, por lo tanto promoviendo el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas y por lo tanto haciendo que ellos puedan acceder a la información que está en el Estado, y eso se puede hacer por dos vías. Uno es obligando a los organismos públicos a poner o tener permanentemente a disposición de las personas en sus páginas web una serie de información que es lo que se conoce bajo el término de transparencia activa. Eso es información que tiene que estar, como decía, permanentemente de acceso público, pero está sumamente determinada en el artículo 7 de la ley, que dice todos los organismos públicos tienen que tener los documentos publicados en el diario oficial, su estructura orgánica, su dotación, sus remuneraciones, etc. Y eso está ahí y permanentemente es actualizado una vez al mes. Existe otro mecanismo que es la solicitud de acceso a la información, que es cuando las personas no encuentran lo que andaban buscando en transparencia activa, pueden dirigirse directamente al organismo público y hacer una solicitud diciendo lo que efectivamente quieren, que es algo distinto, antecedentes, estudios, bases de datos. Eso es mucho más global porque se entiende que toda la información que maneja el Estado es de acceso público. Evidentemente existen algunas restricciones que tienen que ver, de hecho están catalogadas en la ley, tienen que ver con si esa información atentara, por ejemplo, a la seguridad pública y esa por lo tanto no podría ser entregada en ese momento. Y está el Consejo, que es como la tercera patita de esta ley, que es este organismo autónomo que tiene que estar encargado de hacer que esto ocurra.
Por lo tanto, tiene, como les dije al principio, un rol muy fuerte de promoción del derecho de acceso a la información en los organismos públicos para cambiar esta cultura tan tradicional del secreto propia de los estados latinoamericanos, pero al mismo tiempo velar porque eso pase. Entonces, podemos fiscalizar y al mismo tiempo resolver amparos, que es cuando las personas consideraron que se les denegó información injustamente, arbitrariamente, o que no se les dio una respuesta, o que algún documento que debía haber estado puesto en transparencia activa no está o está desactualizado. Van, golpean al Consejo, hacen un amparo, presentan un amparo o un reclamo, y el Consejo tiene que decidir si esa denegación o si esa publicación en transparencia activa efectivamente está desfasada y por lo tanto está incumpliendo la ley. La gracia del Consejo, al ser autónomo, es que además tiene la facultad, por lo tanto, de obligar. Y si el organismo no entrega así todo, bueno, puede incluso establecer una sanción. Entonces, el objetivo grande es transparentar la forma en que se toman las decisiones, la información que está detrás de la toma de decisiones. ¿Por qué nos metemos en este tema de los algoritmos? Que es evidentemente un tema novedoso. El Consejo en sus 10 años, en sus poco más de 10 años ya, se ha ido metiendo en temas distintos, porque el catálogo de transparencia activa es estático desde que se genera la ley, y por lo tanto ha sido eso y nada más lo que deben cumplir. Y si bien nosotros hemos observado un cambio cultural que no ha sido lo rápido que uno hubiera querido, pero como es un cambio cultural, se entiende que tiene ciertas reticencias. Lo cierto es que hoy día uno podría decir, en transparencia activa estamos ok. Hoy día los organismos publican lo que tienen que publicar. Y en el derecho a acceso la cosa también está funcionando relativamente bien. Pero evidentemente hay otros espacios que van quedando en la oscuridad. Y al mismo tiempo, el mundo se está moviendo muy rápido y avanzando muy rápido. Y ahí es cuando aparece esta lógica de los algoritmos muy vinculado a los datos que los organismos y no solo el mundo público, mucho más tal vez al comienzo, el mundo privado va recabando información de las personas, de los consumidores, y en base a esa información se generan algoritmos que los llevan a tomar determinadas decisiones. Es tanta la información que ya no son personas atrás con las estadísticas comunes haciendo cálculos, sino que se determina una fórmula para orientar determinadas decisiones de la autoridad, de las empresas, decisiones de negocio, pero también a nosotros como ciudadanos nos empiezan a afectar porque nos empiezan a determinar vía oferta cómo nosotros tenemos que actuar. Entonces, en este mundo de la digitalización, de una economía digital, con este enorme recabar datos, o enormes cantidades de datos que funcionan relativamente autónomamente, lo que ocurre es que nos empezamos a encauzar de determinadas maneras. Y ahí están efectivamente los riesgos. Hay un riesgo de discriminación que está ya documentado en la literatura. Los sistemas están automatizados, pero evidentemente alguien generó ese algoritmo. ¿Cuáles son las variables que se iban a considerar? Si algo iba a pesar más que otro, etcétera. Y por lo tanto ahí, si esos algoritmos son efectivamente generados por personas y tienen impacto después en otras personas, es muy importante determinarlos, porque al tú elegir una variable específica a meter para la toma de decisión, estás dejando otra de lado. Y si estás dejando una y sacando la otra, y no son dos, sino que son muchísimas, bueno, el resultado puede finalmente replicar un cierto sesgo que tengan las personas o las instituciones a la hora de tomar esa decisión de meter a uno o a otro. Entonces, en realidad lo que podría ocurrir,
estos son riesgos, lo que podría ocurrir es que la discriminación existente en la sociedad se mantiene, se perpetúa a través de la selección de determinadas variables. Lo mismo con los riesgos de asimetría de información. Evidentemente no cualquiera entiende que atrás de una decisión hay un algoritmo y es relativamente sencillo para el tomador de decisiones decir, bueno, este es el resultado automático, como que uno no tuviera nada que ver. Pero obviamente uno empieza como a limitar su perspectiva, sus posibilidades. Por lo tanto, te empiezas a encapsular. Se generan ciertas burbujas de información que al final algunos tienen información, otros no tenemos información, y evidentemente nosotros sabemos que la información no es solo poder, como se ha dicho siempre, sino que está moviendo al mercado, está moviendo a los países, está moviendo a las empresas, está moviendo también a los estados. Y obviamente hay un riesgo de corrupción o malas prácticas ahí porque de nuevo está vinculado a un proceso de toma de decisión para asignación, para generar resultados. Entonces, esto que podría parecer algo así en principio ajeno o no lo entiendo, ¿qué es esto de los algoritmos? Bueno, la verdad es que los algoritmos hoy día están muy en sencillo, en fácil, digamos, para poder transmitirlo, son como los nuevos asesores acá. Entonces, yo no soy el responsable es el algoritmo, pero en realidad ese algoritmo lo generaron personas con determinados intereses, seleccionando determinadas variables, y evidentemente ahí, en esa selección, hay estas posibilidades que aquí decíamos de mantener la discriminación o generarla, y en eso obviamente la posibilidad de los riesgos de corrupción o malas prácticas van a aparecer, existen, y por lo tanto uno debiera hacerle frente. Yo me salté una lámina. Bueno, les he cambiado ahí todo. Pero es súper importante decir, aquí retrocedí un poco, perdonen por ese desorden, que esto está muy presente en nuestras vidas cotidianas. No es que los algoritmos están como en otro universo y nosotros no somos víctimas de esto. Víctimas en un sentido positivo o negativo. No quiero solo llevarlo al ámbito negativo. Pero cuando Spotify nos ofrece una determinada lista, por ejemplo, de canciones que a mí me la ofrece todos los lunes, en base a lo que he venido escuchando la semana anterior, bueno, eso está definido porque recaban mis datos y deciden que efectivamente esta podría ser música que a mí me interesa. Lo mismo con Netflix. Por eso quisiera volver a este efecto burbuja. Me voy encasillando en un determinado mundo de decisiones que es más pequeño del que realmente existe. Y eso en mi vida privada y cotidiana puede parecerme súper práctico. Me gustó esta película, me ofrece otra, impecable. Sin embargo, cuando se trata de, por ejemplo, entregar subsidios o beneficios para la ciudadanía, la cosa empieza a ser bastante más sensible y podría tener un impacto, de hecho tiene, un impacto muchísimo mayor, porque una persona se gana ese subsidio y otra persona no. ¿Por qué las policías están apostadas en determinadas zonas y en otras no? Eso tiene que ver con la información que se va efectivamente metiendo en estos algoritmos y que generan manzanas, alertas o situaciones en las cuales te dicen o te llevan, te orientan a tomar una determinada decisión frente a otra. Y eso significa que hay lugares que están bastante protegidos y otros lugares que quedan más desprotegidos o más expuestos. Entonces, la importancia efectivamente de conocer los algoritmos es mucha. ¿Y cómo los conocemos? Bueno, ahí empieza la transparencia. La transparencia es una demanda social, primero era un anhelo, hoy día es una demanda al mundo público y también al mundo privado.
¿Cómo le hacemos frente a estos riesgos que nos presentan los algoritmos? Es justamente desde la transparencia y la lógica de la rendición de cuentas. Y eso es algo que el Consejo tiene absolutamente instalado en su ADN, en su misión, en su visión. Cada solicitud de acceso a la información, cada vez que una persona accede a información que antes estaba oculta, está haciendo una exigencia de control social o una práctica de control social, y el organismo público, la autoridad que está respondiendo y entregando esa información, en cada uno de esos actos hay una rendición de cuenta micro. Entonces, para lo macro, evidentemente esto es necesario de fomentar y enfrentar. Entonces, ¿cómo? Daniela. Bueno, un elemento fundamental es la transparencia en el origen, obtención y tratamiento de los datos y los resultados. O sea, en la composición teórica, conceptual, primero, de cuáles van a ser las variables, cómo se van a ponderar, qué se mezcla, qué se deja afuera. Al mismo tiempo, Daniela, identificar responsabilidades de los actores. No es que el algoritmo funciona así, es que el algoritmo fue definido por alguien o por algunos, y esas personas deben, en el punto en que corresponda, son responsables de esa actuación, y evidentemente antes de la generación del mismo, de lo que fue la recopilación de los datos, cómo se hicieron de esos datos, dónde los están guardando, etc. La Daniela, explicabilidad y justificación, Daniela, ¿sí? ¿Ya te voy a estoy en tener 10 que minutos? interrumpir. Ya estamos en 13:30. Wow, no te vi antes entonces. Bueno, dejo los titulares: explicabilidad, poder hacer auditoría, generación de marcos normativos, esto finalmente tiene que estar en la ley en algún momento, agencias de supervisión y control, y obviamente a la base la protección de datos personales. Con eso terminaba, así es que perdón por los 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Después vamos además a tener tiempo para profundizar, así que pudieron ver igual esa lámina, así que pueden ir dejando las preguntas, ojalá por el Q&A y no por el chat, pero si no, igual podemos intentar canalizarlas, pero traten de usar la herramienta, que es mucho más ordenada también para poder ir contestando. Eh, Ahora, nuestra segunda expositora es Romina Garrido. Ella es directora de Privacy Consulting e investigadora asociada del Laboratorio de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es abogada de la Universidad de Valparaíso y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, con diplomada en Derecho Informático. Tiene un certificado de liderazgo y estrategia en ciberseguridad por la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos, y colabora desde el 2008 en la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Fue fundadora de la ONG Datos Protegidos. Es especialista en protección de datos personales y ha dictado diversos cursos y seminarios en Chile y en el extranjero, y actualmente asesora al sector público y privado. En 2019 fue finalista en el ranking Leading Lawyers en la categoría Data Protection y Mujer, y es mujer destacada en ciberseguridad por la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Así que, Romina, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo al GovLab por la oportunidad de poder compartir estos temas con los que vibramos todos los días con María Paz. Ahí sé que tenemos una súper buena sinergia en ese sentido. Voy a compartir una pequeña presentación. Sé que tenemos poco tiempo y lo ideal es ir después tener tiempo para poder conversar. Y me gustaría enfocarme desde las organizaciones, pero desde las organizaciones privadas y de cómo éstas deben empezar a abordar tempranamente, prepararse para la transparencia de los algoritmos. Partamos con algunos casos. Esta historia es bastante conocida. Una joven en Minnesota, hace varios años atrás, comienza a recibir publicidad relacionada con bebés, y su padre, muy enojado con esta situación, acude a esta tienda por departamentos, agitando ahí, yo me lo imagino, agitando estos volantes que se recibían en la época, porque por la inadecuada publicidad que comenzó a recibir su hija. Tiempo después, su hija le confirma que efectivamente ella estaba embarazada, asunto que
la tienda por departamentos pudo predecir debido a un algoritmo que al detectar y al ir analizando los patrones de compra de la joven, sacaba como conclusión que podíamos estar frente a un embarazo. Este caso, que si bien es súper estudiado cuando comenzamos a hablar de los efectos de los algoritmos en nuestra sociedad, y en la época no infringe ninguna norma sobre privacidad, sí cruza un límite ético. Y sí lo podemos seguir aún utilizando desde el punto de vista que nos convoca a hoy, que justamente es la transparencia, porque cuando las organizaciones son transparentes, también pueden plantearse hasta dónde quieren llegar con el procesamiento de datos que realizan con la analítica, ¿cierto? Hoy en día también es muy común el uso de cámaras de seguridad, de reconocimiento facial, ya sea para poder identificar que las personas que ingresan a ciertos lugares donde se tiene que establecer cierta seguridad que es más alta son las que pueden ingresar, o bien para poder detectar objetos abandonados, personas con alguna actitud sospechosa, con todas las implicancias que esto significa. El hecho de que una empresa privada, por ejemplo, vaya a marcar a una persona considerándola como sospechosa, tiene que hacer o tiene que generar una reflexión en la organización, una reflexión que no solamente es legal, sino que también es ética respecto al por qué un software, por ejemplo, de reconocimiento facial o de reconocimiento de objetos o de alguna persona que porta algún objeto sospechoso va a ser marcada por estos sistemas. Sin duda estos son dos casos muy diferentes, pero tienen cosas en común. Hay una decisión que no es tomada por una persona, sino que es tomada algorítmicamente, a lo que ya se refirió Daniela. Hay datos que van alimentando estos sistemas de decisión automatizada. Un sistema de decisión automatizada es mucho mejor y es mucho más preciso, paradójicamente, mientras tiene más datos, y hay personas que son afectadas por esas decisiones. Y esto nos lleva a que las organizaciones no solamente tienen que comenzar a pensar en la efectividad de cómo tomar mejores decisiones, cómo tener más datos, sino cómo esto también empieza a afectar a las personas. Las organizaciones en general y las personas no entienden a veces cómo funcionan los algoritmos. Lo contrario de la transparencia algorítmica, que es lo que estamos conversando hoy, es la opacidad algorítmica, y esta puede tener al menos tres fases o manifestarse de tres distintas maneras. Una opacidad analfabeta, es decir, yo no entiendo cómo funciona un algoritmo porque no sé leer código, necesito conocimientos técnicos para poder entender cómo realmente funciona un sistema de decisión automatizada. Una opacidad intrínseca, cuando ni siquiera el propio creador del algoritmo puede explicar por qué el algoritmo nos da el resultado que da, y esto es cada vez más común con el desarrollo de machine learning o de redes neuronales o de algoritmos complejos, o bien la peor de todas, que es la opacidad intencional, que es cuando las organizaciones ocultan finalmente el funcionamiento interno de los sistemas deliberadamente y no los quieren explicar. Muy relacionado con la transparencia está el entender cómo los algoritmos funcionan y que dejen de ser opacos. La transparencia entonces se constituye o se erige cuando pensamos en los algoritmos, en las decisiones automatizadas y más allá en la inteligencia artificial como un principio facilitador. Primero, la transparencia nos va a servir para determinar si un sistema, por ejemplo, si es legal y si es ético, finalmente. Si pensamos en el ejemplo de Target, de detectar un embarazo adolescente o de cualquier mujer, hasta dónde puede llegar la acumulación de datos y hasta dónde puede llegar la analítica de datos, cuáles deben ser esas fronteras en las cuales deben moverse las organizaciones.
o bien para poder explicar por qué un sistema decide marcar a una persona como sospechosa. La transparencia también en el manejo de los datos, la transparencia también es un principio informador de las leyes de protección de datos personales. Las personas tienen derecho a saber cómo se maneja su información. La transparencia para poder fiscalizar el uso de datos en el sector público, que es relacionado con lo que comentaba Daniela. El Estado hoy en día tiene estos nuevos asesores que son los algoritmos y que empiezan a facilitar procesos de las mismas organizaciones, pero requieren datos personales muchas veces de los usuarios que se van a ver beneficiados por esas mismas decisiones. Transparencia de los criterios que se consideran para un sistema de decisión automatizada, y aquí nos acercamos un poco más a lo que quiero comentarles hoy, que es el derecho a la explicación y cómo este encuentra como acogida en la normativa de datos personales, y transparencia como un principio facilitador también para justificar un curso de acción de una empresa y la movilización de recursos. Muchas veces las organizaciones implementan algoritmos para tomar decisiones, para ir a fiscalizar a un lugar, para ir a atender un servicio, reparar algo, y eso requiere también entender cómo funcionan los algoritmos y justificar por qué yo voy a movilizar recursos en esa dirección. Entonces no es solamente transparencia tanto porque estamos usando datos de las personas y también porque las organizaciones comienzan a tomar decisiones y a usar sus propios presupuestos para movilizar recursos y tomar ciertos cursos de acción. El derecho a la explicación es un importante campo de estudio dentro de la inteligencia artificial y presenta grandes desafíos técnicos. Es que los sistemas de inteligencia artificial sean entendibles o sean explicables para los seres humanos. Y hay literatura y estudios sobre la explainable IA. Sin embargo, también presenta desafíos legales, sociales y desafíos éticos sobre quién puede ser afectado por una decisión y que las personas en general pueden comprender por qué un sistema opera de tal o cual manera. Este lenguaje de la explicación ha surgido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que está vigente desde el año 2018, y también está contenido en parte en el proyecto de ley de datos personales en Chile. Es decir, esto es algo que ya las regulaciones se están haciendo cargo de cómo podemos empezar a acercar y hacer comprensible para las personas, o al menos que éstas sepan la existencia, las consecuencias de las decisiones automatizadas. Si bien no está consagrado en el GDPR, en el Reglamento de Datos Personales, el derecho a la explicación como tal, y no hay un artículo que se refiera a él, sí existen por lo menos 3 normas que permiten que nosotros podamos comprender o entender que el derecho a la explicación comienza a ser un derecho para las personas cuando están involucrados sus datos. El derecho se construye desde el derecho de acceso a los datos, es decir, yo tengo que, primero, para saber que estoy siendo objeto de una decisión automatizada, tengo que conocer que la organización que maneja mis datos está implementando procesos de decisiones automatizadas, si no, no es un derecho que no puedo ejercer. Y la organización, por su parte, tiene que ser transparente respecto de de los procesos de decisión automatizada que implementa como organización, incluida la elaboración de perfiles. Es decir, como derecho base, el GDPR regula que debe publicitarse el hecho que las personas y sus datos van a ser objetos de una decisión automatizada, es decir, que este sistema existe, que hay consecuencias, y deben informar claramente sobre la lógica aplicada al tratamiento. Luego de eso, el artículo que
consagra el llamado derecho a impugnar las decisiones automatizadas, el artículo 22 del GDPR, que acá ya está el derecho de las personas a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles en ciertos supuestos. Pero para eso las personas tienen que al menos conocer que son objeto de una decisión automatizada, sus consecuencias, y recibir información significativa sobre la lógica aplicada al tratamiento. Es decir, estas ya son normas vigentes y que rigen para todo el territorio económico europeo, y que los países también de la Unión Europea pueden ir acomodando siempre con esta misma base. El proyecto de ley de datos personales en Chile contempla algo más o menos parecido. Dice que las personas tienen el derecho a oponerse a las valoraciones personales automatizadas basadas únicamente en el hecho de realizarse mediante el tratamiento automatizado de los datos. Sin embargo, le falta como esta patita previa, que es tener primero conocer la existencia de estas decisiones automatizadas, es decir, incorporar esto en la transparencia y en la información que las personas reciben. Si no, es un derecho que va a ser muy difícil de ejercer. Romina, estamos en el tiempo ya. Sí. Termino con esta lámina. Justamente primero las personas tienen que conocer la existencia de una decisión automatizada, luego debe existir una explicación, y esto ha sido más o menos desarrollado en el GDPR y por las autoridades europeas de datos personales, de cuál es el contenido de el derecho a la impugnación de las decisiones automatizadas, que es lo más parecido a un derecho a la explicación de qué significa, cuál es su contenido, cómo se implementa, para que las personas puedan oponerse en ciertos casos, impugnar ciertos tratamientos y obtener en otros casos el derecho a la intervención humana. Se trata de entregarle a las personas información útil, información confiable, información comprensible, y que estemos frente a un tratamiento que tenga consecuencias significativas respecto de las personas. Eso era lo que quería compartir hoy con ustedes. Gracias. José. Muchas gracias, Romina. Bueno, y ahora pasamos a la tercera expositora, que es María Paz Hermosilla. Ella es la directora del Laboratorio de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno, cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. Ella es magíster en Administración Pública de la New York University y es docente e investigadora en gestión de ética de datos. Es parte de 2 comisiones asesoras, una de ellas es el comité de expertos que tenemos en el Ministerio de Ciencia para elaborar la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y también es parte de la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Así que, María Paz, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que les quería decir ahora es que partir hablando de que la transparencia como concepto general en el mundo de los algoritmos ya se está planteando un subconcepto, por decirlo así, que vamos a ver si se instala o no, pero lo planteó Bernays and Goodman en un artículo en el Yale Law Journal, y ellos hablan de la transparencia significativa. O sea, básicamente lo que tenemos que apuntar es como un estándar de transparencia que ellos dicen que incluya lo que el público necesita saber, o lo suficiente para que yo pueda aprobar o desaprobar cómo funciona un algoritmo, ¿ya? Y esto es algo relativamente nuevo. Ellos hicieron un estudio, revisaron varios casos en Estados Unidos y llegaron a como 4 categorías de cosas que debiéramos saber de los algoritmos. Y por eso, si como organización nos estamos preparando para la transparencia de los algoritmos, es importante tener en cuenta que ya esto se está bajando a cosas más concretas. La primera que ellos dicen es la política del algoritmo. ¿Qué es eso? Son las decisiones como de política pública, porque ellos tienen un foco hacia lo público, que están detrás de un algoritmo. Por ejemplo, si yo optimizo un algoritmo para detectar falsos negativos, puede ser que obtenga más falsos positivos. Y por lo tanto, mi decisión, mi política pública va a implicar algún efecto del falso positivo. Por ejemplo, si yo quiero detectar el maltrato y tengo más falsos positivos, esto significa que voy a ir a tomar una acción sobre personas que en verdad no van a recibir maltrato, pero mi algoritmo dice que sí.
y eso puede tener un efecto sobre esas personas, sobre esas familias. Entonces, al escoger un algoritmo que funciona de una forma o de otra, estoy tomando decisión de política pública, porque si quiero optimizar por falsos negativos es porque quiero encontrar a todas las personas maltratadas. Pero eso puede tener un efecto en visitar a más personas que no van a ser nunca maltratadas porque son falsos positivos. Entonces, a eso se refiere el punto 1. El punto 2 es el desempeño del algoritmo. O sea, básicamente, ¿el algoritmo sirve o no sirve para lo que dice que va a hacer? ¿Encuentra o no encuentra fraude? Entonces, para eso es importante que sepamos y monitoreemos el funcionamiento de nuestros algoritmos, porque básicamente en el cumplimiento, o sea, el algoritmo está diseñado para algo, encontrar el cáncer. Entonces, en este punto tendríamos que poder decir, ¿encuentra o no encuentra el cáncer el algoritmo? El punto 13 sí es equitativo, o sea, funciona igual para todos los grupos, funciona mejor para hombres que para mujeres. Y el punto 4, que es el punto que encuentro un poco más difícil, al menos en una primera etapa, comunicar, que tiene que ver con qué pasa con el algoritmo y su interacción con la persona que lo usa. ¿Ya? En este caso, el tomador de decisión público o el burócrata, digamos, el funcionario público de primera línea que está viendo ese algoritmo y lo toma en cuenta para una toma de decisión. Ahí es un poco más difícil necesariamente saber cómo es esa interacción, pero ya se plantea que este es un eje importante cuando hablamos de la transparencia significativa. Entonces, ahora voy a empezar a dar algunas recomendaciones que vienen de distintos lados. ¿Y cuándo es que tenemos que integrar la transparencia en todo el proceso de creación de algoritmos? Bueno, la primera etapa, que es la formulación de un proyecto, es cuando yo tengo un problema, tengo fraude. Ok, lo quiero detectar. Entonces empiezo a armar mi proyecto. Desde el primer momento que estoy pensando en hacer el proyecto, todavía no construyo ningún algoritmo, nosotros tenemos una metodología para abordar este tema. Ya en esa etapa yo tengo que estar hablando de quiénes son las partes interesadas o los stakeholders que debieran estar informados de mi proyecto. O sea, yo en la etapa 1 debiera estar pensando, a ver, esta asociación, estos son los afectados, estos son los ministerios. Tengo que saber quiénes podrían tener un interés en mi proyecto y con respecto a los cuales yo me voy a tener que comunicar. Esto es el clásico mapeo de actores. ¿Ya? Hay que hacerlo también para los algoritmos. Posteriormente salgo a comprar mi algoritmo. ¿Ya? Escribo unos términos de referencia para convenio marco, lo publico en la licitación, ¿no es cierto? O cotizo con empresas, que si soy otra empresa, por ejemplo, y pido cotizar. Debiera yo también incorporar ciertos requisitos que voy a mencionar después en mis términos de referencia. O sea, desde ya, cuando pido un servicio, lo voy a pedir con ciertas cosas que me van a permitir tener transparencia algorítmica. Entonces, ahí hay un buen informe que sacó el Foro Económico Mundial, en donde tiene recomendaciones específicas para si queremos incorporar requisitos éticos en las compras, ¿ya? O en el fondo, bueno, sí, en las compras. Pueden ser públicas o también privadas, en cualquiera de las dos, de hecho. Después ya estoy desarrollando mi algoritmo, ¿no es cierto? Ya estoy con un proceso de ciencia de datos, acá se ve un modelo CRISP, hay otros modelos de formas de gestionar proyectos, pero básicamente tengo que considerar varias cosas. Algo que la Romina ya mencionó. Si yo voy a impactar a personas, es muy probable que la transparencia algorítmica y un escenario de mayor escrutinio me implique que tenga que hacer como lo que se conoce como una evaluación de impacto de algoritmos, un Algorithm Impact Assessment, en donde yo antes ya identifico posibles impactos de mis algoritmos y luego mitigo y diseño sistemas para hacerme cargo de dichos impactos. Entonces, cuando estoy desarrollando un algoritmo muy sensible, es muy probable que incluso en la etapa inicial de mi proyecto tenga que estar pensando en una evaluación de impacto previa, ¿ya? Después, cuando estoy preparando mis datos, voy a tener que diagnosticar los sesgos que tienen mis bases de datos. Y voy a tener que documentar esos sesgos y esas decisiones para posteriormente, cuando implemente mi algoritmo, poder comunicar y transparentar cómo funciona, ¿ya? Pero si mis desarrolladores, mis científicos de datos no están haciendo esto, documentando las decisiones, los sesgos también en las bases de datos, difícilmente luego lo voy a poder comunicar. Cuando hago mi modelamiento, voy a tener que hacer análisis de disparidades al desempeño de los modelos. Bueno, esto en realidad es más en la etapa de evaluación de los modelos, pero el análisis de disparidades es clave. Eso es algo que ahora ya se puede hacer. Hay herramientas, que por ejemplo esta herramienta que les digo acá, que es una que desarrolló la gente de la Universidad de Chicago, son herramientas automatizadas para poder medir si un modelo funciona igual de bien para hombres o mujeres, ¿ya? Detecta mujeres sospechosas al mismo ritmo que detecta hombres sospechosos, pensando en
en el algoritmo que mencionaba Romina, ¿no es cierto? Y luego en la evaluación de los modelos, voy a tener que seleccionar mis modelos considerando no solo criterios clásicos de desempeño, sino también lo que mencionaba Romina, explicabilidad. ¿Mi modelo se entiende o no se entiende? ¿Es equitativo o no es equitativo? Si hay transparencia algorítmica, yo voy a tener que justificar esto como organización. Por lo tanto, mi evaluación debiera considerar como un criterio estos temas. Y finalmente, en la etapa más de implementación, voy a tener que estar abierto a auditoría. Si tengo un impacto significativo en personas, evaluaciones, evaluación de impacto, evaluación de proceso y probablemente evaluaciones independientes. Se está empezando a desarrollar un mercado de auditorías algorítmicas. Es muy probable que para allá va la cosa, digamos, van a haber estándares y es muy probable que en unos años más tengamos certificaciones y tenga que yo monitorear si mi algoritmo está funcionando o no. Y con respecto a la explicación, alguien preguntaba, también existe la herramienta de las explicaciones contrafactuales, que es básicamente, Google tiene una herramienta que se llama What If, y básicamente lo que hace es que te dice, si por ejemplo te rechazan un crédito, si tú ganaras 100.000 pesos más, te hubiéramos aceptado el crédito, o si tú te mueven un input del algoritmo a tal punto que cambia la decisión del algoritmo y así te lo explican. Entonces también vamos a tener que pensar en incorporar mecanismos de explicación de las decisiones, especialmente cuando estemos, por ejemplo, denegando cosas como un crédito, ¿ya? Y finalmente, un ejemplo de Chile, otra cosa que vamos a tener que hacer es preparar material explicativo en lenguaje claro. No sé si han ido al sistema de admisión escolar del Ministerio de Educación, donde tienen un video que en 8 minutos les dice cómo funciona el algoritmo, ¿ya? Y explica con un caso de una escuelita de Gabriela Mistral, en la cuarta región, cómo funciona el algoritmo. O también pueden ir un poco más lejos a Inglaterra, donde la Policía Metropolitana tiene todo un sitio web dedicado a explicar cómo usan el reconocimiento facial en vivo, ¿ya? Y esta es una página web muy completa. Y antes de implementar esto, también hicieron varios pilotos, fueron muy criticados, siguen siendo criticados, pero aún así son bastante transparentes. Entonces, esto es un poco hacia dónde va la cosa, ¿ya? Tenemos que explicar cómo los algoritmos toman decisiones, justificar estas decisiones, como dice Romina, la movilización de los recursos, y hay algunas herramientas, pero honestamente la mayoría de las herramientas ahora abordan más que la transparencia algorítmica, que tiene sentido, porque Romina decía, es un principio facilitador, por lo tanto, está involucrado con la equidad, con la privacidad. Entonces, las herramientas que solamente les voy a mostrar, que son como las más operativas en este minuto, está esta que es de la Unión Europea, que es un cuestionario automatizado donde uno va contestando preguntas y te va ayudando a ver si tu sistema cumple con estos 7 criterios, uno de los cuales es la transparencia, pero no es el único criterio, como les decía, y después tenemos, entonces ahí son 7 criterios, la transparencia del cuarto. Después tenemos un framework del Reino Unido sobre ética de datos. Este framework ya lleva 2 años, recién fue actualizado el 16 de septiembre, y tiene una serie de preguntas. Este está orientado al sector público, así que el anterior, puede ser sector privado, pero este está muy orientado al sector público. Y finalmente FAIRLAC, que es una iniciativa del BID, va a sacar varias herramientas pronto. Ya todavía no están en la página web, pero sé que se vienen en los próximos meses y van a estar en español. Así que eso también va a ayudar, yo creo, bastante en América Latina. Así que se los dejo como aviso. Y finalmente nosotros en la UAI tenemos un nuevo curso que abordamos este tema de manera práctica, un curso de 24 horas, donde trabajamos con problemas reales de las personas que van a participar en el curso, aplicando estos frameworks que les mostré a casos reales. Entonces también eso es una forma de prepararse, digamos, para la transparencia de los algoritmos. Muchas gracias por el tiempo y espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias, María Val. No te pasaste casi nada, de hecho. Bueno, hay varias preguntas, así que ya vamos a poder pasar a las preguntas. Voy a intentar canalizarlas lo mejor posible y quizás complementar algunas con algunos comentarios también. Entonces, la primera que tengo acá es de Vicente Varela y que pregunta ¿de qué manera se podría poner en práctica la transparencia algorítmica frente a los algoritmos de Machine Learning y combatir esa opacidad intrínseca que tiene en general la inteligencia artificial? ¿Sería aplicable una revisión de los presupuestos, ponderaciones y sesgos utilizados y existentes en dichos algoritmos a través de la misma inteligencia artificial diseñada para eso? Y yo quería sumarle algo a esa pregunta también, que como para también hacerla quizás también un poco más polémica. ¿A qué algoritmos hay que efectivamente pedirle criterios? ¿Es a todos
hay que pedirle explicabilidad o transparencia o a algunos. Y esto en el sentido porque muchas veces va a existir el dilema del desarrollo de la tecnología versus cuánto se le exige también en transparencia o en explicabilidad a la tecnología, y eso es un dilema que existe. Entonces, es algo que hay que hacerlo siempre, es algo que hay que hacerlo a veces, y cómo definimos esos criterios. No sé quién quiere contestar primero. Bueno, yo puedo partir. Lo primero es que las ciencias de la computación actualmente tienen una rama que es la explicabilidad, ¿ya? Entonces, hay personas en el mundo que están investigando con mucho ahínco formas de combatir la opacidad intrínseca que contaba Romina. O sea, básicamente, ¿cómo hago que estos algoritmos, que son muy complejos de naturaleza, sean más explicables? Ahí, uno de los campos de la explicabilidad es las explicaciones contrafactuales, que es el que yo le decía, y pueden revisar en la herramienta de Google que se llama What If. ¿Qué hubiera pasado? Es como, ¿qué hubiera pasado? Sí. Pero ese es un campo muy grande, y no soy experta en ese campo. Pues en la universidad sí hay profes que están en nuestro grupo de investigación en ética de datos que están en ese campo, pero así que por ese lado como que la ciencia está tratando de avanzar, y uno esperaría que de a poco los algoritmos la opacidad intrínseca se vaya reduciendo, ¿ya? Eso yo creo que es esperable. No sé cuánto nos vamos a demorar, pero estamos como caminando en esa dirección, y hay gente y empresas como Google le está dedicando plata a estas investigaciones. Pero actualmente, sin avanzar, igual con desarrollos como normales, se puede avanzar en la transparencia algorítmica, como yo les decía, documentando las decisiones que se toman durante el proceso de desarrollo, reflexionando a partir de esas decisiones, y dejando eso por escrito para que luego se pueda generar estos relatos públicos, ¿no es cierto? Y estos procesos que incorporan que un algoritmo de hecho toma decisiones de una forma u otra, y no es como agnóstico, ¿ya? Y haciendo, por ejemplo, mediciones de disparidad, o sea, ¿este algoritmo funciona igual para todos o diferente para los adultos mayores que para los jóvenes, para las mujeres que para los hombres? Eso ya se puede hacer sin avanzar en la ciencia, con lo que tenemos actualmente. Entonces, podemos hacer más de lo que estamos haciendo. De hecho, la mayoría de las organizaciones no está haciendo mucho, para ser honesto. Como dices, María Paz, en el antes o en el después, en la evaluación de impacto algorítmico que podría ser previa, o en la auditoría de cómo funciona el algoritmo que podría ser después, yo creo que es una buena herramienta. No sé si para poder descifrar esa opacidad intrínseca, sino que para al menos avanzar hacia el campo de la explicación. Y lo que decía José, de si es que es para todos, al menos el GDPR da algunas señas. El GDPR, el Reglamento General de Datos Personales, que la afectación de las personas o las consecuencias que produzca el algoritmo tienen que ser significativas. Y sobre la palabra significativa también ha habido mucho debate. ¿Qué es significativo finalmente? O sea, yo no me muero si Spotify me recomienda canciones que no me gustan, o si Netflix se equivoca en las recomendaciones de las películas, pero hay campos donde la explicación y la transparencia sí va a ser más crítico. La sanidad, la educación, si es que soy o no aceptado en un trabajo, si es de la forma en que se me asigna un trabajo, si es que me dan un préstamo o no. De hecho, el mismo GDPR, cuando intenta abordar la explicación, dice que frente, por ejemplo, al marketing, la afectación de los algoritmos no sería, por ejemplo, una cuestión significativa para las personas, pero sí hay campos donde esta explicación, o al menos esta transparencia de los mínimos de informar cuál es la lógica aplicada al tratamiento, sí es una cuestión importante de explicar. Sí, yo ahí me tomo de lo que dice la Romina, y efectivamente uno puede hacer una suerte de ranking. Hay elementos o situaciones o temáticas que evidentemente afectan de manera mucho más importante que otras. Cuando enfrentamos los primeros meses de esta pandemia, y se genera un comité para definir cuáles iban a ser los criterios de la asignación de los respiradores, digamos, y quién queda afuera
o quedaba dentro. Bueno, evidentemente la sensibilidad de temas de sanidad o de seguridad pública, por ejemplo, son súper relevantes a nivel social. Pero hay otros que son muy relevantes también en términos personales. Efectivamente, Spotify no, pero un crédito, por ejemplo, o un subsidio para la vivienda, son cosas que son súper relevantes. El mismo tema de selección escolar. Obviamente para una familia quedar o no quedar en la escuela a la que están postulando tiene impactos importantes. Entonces, yo creo que hay temáticas que nos permiten rankear. Y respecto a cómo transparentar, obviamente comparto lo que dijeron las dos expositoras previamente, por lo tanto no lo reitero, pero hay un punto que me parece central que debiera ser la base y que obviamente una actividad como esta empieza a hacerse cargo, que es el tema de la sensibilización. ¿Por qué es importante que esto pase? Hay que educar, tenemos que mostrarle a los tomadores de decisiones que hoy día están descansando en estos algoritmos, que esto es súper relevante, porque genera este tipo de impacto. Aquí también hay un cambio cultural, y esto de la tecnología, de la generación de datos, del uso de datos, avanza tan rápido, que mientras antes empecemos con eso es mucho mejor, porque si no nos vamos a ver sobrepasados sin lugar a dudas, y es algo que hay que atajar inmediatamente. Perfecto, voy a agarrarme justo de eso para hacerte dos preguntas, Daniela, que están juntas, y después también pueden comentar María Paz y Romina sobre esas dos mismas. Daniel Saror pregunta, en particular sobre ajustes a la ley de transparencia, considerando atribuciones para el Consejo para actuar sobre inteligencia artificial en el Estado. Yo me gustaría más amplia, no solo en la ley de transparencia, sino también en general, qué atribuciones podría tener o no el Consejo para la Transparencia con respecto al uso de inteligencia artificial en el Estado. Y Patricio Cerda, en esa misma línea, pregunta también que si está considerado exigir, por ejemplo, que las instituciones públicas publiquen sus algoritmos y bajo qué estándares, como por ejemplo publicarlos en el código en GitHub, o qué otra cosa podría hacerse. Entonces, es que una manera, un camino podría ser la publicación de los algoritmos. Mira, hoy día no existe esto, no está en la ley, no está en ninguna parte, digamos, ahora escrito. O sea, cuando Romina habla de la ley de protección de datos personales, es el proyecto de ley que se está tramitando, que ha tenido cambios importantes en sus muchos años de tramitación. Y por lo tanto, hoy día, si bien hay una expectativa de que se apruebe en Chile y tuvo avance, hoy día está detenido nuevamente y por lo tanto no tenemos mucha claridad de cuándo va a salir y no se hace cargo del detalle, como bien Romina lo explicó. Por lo tanto, hoy día legislación objetiva, específica respecto de esto, no tenemos. El Consejo, por lo tanto, tampoco lo tiene de manera directa. Pero dado los ámbitos, el mandato que tiene el Consejo de promover, ese es un verbo que es muy importante para el Consejo porque le permite abordar distintas temáticas. Cuando tú promueves la transparencia, el derecho de acceso a la información, puedes meter ahí 1.000.000 de cosas. No vamos a poder hoy día exigir que estén los algoritmos y las definiciones y sus sesgos, menos las programaciones a disposición. Sin embargo, vía el derecho de acceso, o sea, cuando se hace una solicitud, bueno, el Consejo podría llegar a pronunciarse, por ejemplo, ¿cierto? Pero ahí es muy importante la vinculación que nos hacía la María Paz antes. Cuando tú diseñas el algoritmo, tienes que ir tomando nota, reportando cuáles son los sesgos, cuáles son las características que esto tiene. Si eso no existe, bueno, aunque se pida y se considere por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia que es necesario, que debiera estar, si no está, no podemos obligar a entregar. Por lo tanto, insisto, esta es una dinámica. Ahora el Consejo, por suerte, y siempre lo ha hecho en sus 10 años, al irse metiendo en estos temas nuevos, tiene otras capacidades. No tiene la exigencia, pero puede hacer recomendaciones, por ejemplo.
Entonces, se podría generar, quizás no una instrucción general, pero sí una recomendación a todos los sujetos obligados que empiecen a tener estos temas en consideración. Y por eso estamos metidos, porque estamos viendo qué posibilidades tenemos y por dónde abordarlo, entonces no estamos ajenos a la relevancia que esto tiene. Romina, María Paz, no sé si quieren comentar algo o quizás puedo yo sumar una pregunta a eso, y que yo creo que ahí se pueden meter también, porque como Daniela dijo, ya llevamos varios años en esta tramitación de este proyecto de ley, sigue ahí. ¿Cómo se puede hacer para trabajar con estas tecnologías que avanzan tan rápido, con la legislación que avanza tan lento, y en el fondo como ven también en las instituciones que existen hoy día, que puedan hacerse cargo, en especial porque quizás cuando llegue alguna solución de legislación más estricta, tengamos otra tecnología emergente que ya cambió el panorama de nuevo. Un poco como lo que pasó con la ley de televisión digital, que llega cuando ya uno no está viendo tele. Entonces, ¿cómo evitamos eso y pasamos a tener una legislación más ágil, en especial en este tema? Mira, yo creo que ahí el legislador, y puede haber sido súper meditado o no, cuando genera este organismo autónomo que es el Consejo para la Transparencia, insisto en las atribuciones que le da. Entonces, por ejemplo, el de generar instrucciones generales o recomendaciones, que son cosas bien potentes, que le permiten ir mucho más rápido que la legislación en el Parlamento. Mira, la primera comunicación que dio el Consejo para actualizar la ley de transparencia fue cuando cumplió 1 año de vida. O sea, han pasado 10 años de eso. ¿Cachai? Ya tenemos 11. Entonces, y nos hemos demorado estos 10 años en estar casi con un proyecto de ley de transparencia 2.0. A esta altura han pasado varias versiones además en eso y todavía no sale. Pero el Consejo, a través de sus recomendaciones y instrucciones generales, puede ir avanzando mucho más. Entonces, y eso sí se puede fiscalizar. Y por lo tanto su actuar efectivamente tiene que ver con estar atento a lo que está pasando y decidir que es relevante ahí meterse. Y yo estoy segura que hay ejemplos en estos 11 años del Consejo que se han hecho este tipo de avances no legislativos, pero a través de estos otros instrumentos. El resto queda para el debate nacional respecto a cómo legislar. Justo estamos en un buen momento para eso, digamos, hacer las cosas más rápido, efectivamente. Las leyes no pueden ser así de lentas en su conformación. En mi opinión, José, yo creo que no hay que esperar una ley que nos obligue a hacernos cargo de este tema. Va mucho más allá de obligaciones legales específicas, sino que también hay temas éticos detrás de la transparencia en el uso de los datos, que es algo mucho más amplio que esperar una regulación específica respecto de las decisiones automatizadas. Había una pregunta en el panel de preguntas y respuestas de Esteban que preguntaba por la localización, de cuando una persona desarrolla, por ejemplo, un algoritmo y está en Chile. Si nosotros pensáramos en que tenemos que regirnos por la ley de Chile, o sea, ese emprendedor que desarrolla ese algoritmo no tiene ninguna posibilidad fuera. O sea, las leyes de datos han ido mejorando en todos los países de Latinoamérica, menos en Chile. Bueno, nosotros estamos al nivel de Ecuador, Bolivia, de países que no han podido avanzar en estos temas por diversas razones. Entonces, siempre hay que mirar los estándares normativos más altos, que en nuestro caso es mirar cómo están pensando en este tema los europeos y para allá ir pensando en las regulaciones al menos legales de los algoritmos, porque si emprendedores, como no sé, si pensamos en que Corner Shop solamente va a desarrollar, por ejemplo, un algoritmo que funciona en Chile, es una empresa que no va a poder nunca crecer, entonces tiene que siempre ir pensando cuál es mi estándar superior para no tener al final problemas y poder operar legalmente, porque este es un tema que tiene muchas facetas, tiene una faceta técnica, los temas de inteligencia artificial, como dice María Paz, son al final, son sistemas como sociales.
acá tienen que conversar todo el tiempo los desarrolladores, los cientistas de datos, con los abogados, para hacer sistemas que realmente funcionen, respeten a las personas y que puedan ser utilizados no solamente dentro de las fronteras que se desarrollan al final. Y por eso, si las empresas acá en Chile están esperando que se apruebe la ley de datos personales para poder ponerse al día en este tema, yo creo que de partida están equivocadas, y además que también van a ser juzgadas de cómo han hecho sus cosas hasta ahora, y no por la necesidad de haber esperado que viniera papá Estado a decirles cómo hacer las cosas bien, o hacer las cosas mejor. María Paz. Bueno, yo creo que quería comentar algo más en general. Yo creo que hay harto espacio para avanzar, como dice Romina, fuera de las leyes, y como dice Daniela. O sea, sería genial que de aquí a 1 o 2 años tuviéramos una recomendación del Consejo, ¿no es cierto? Quizás después una instrucción. Estamos nosotros también interesados en que se avancen en incorporar estas cosas en los estándares de compras públicas en Chile. Las empresas pueden tomar por iniciativas, digamos, el Foro Económico Mundial está impulsando la autorregulación, está impulsando que hay empresas en el mundo que han tomado el tema de la ética y la protección de los datos como una ventaja comparativa, y que esa es su propuesta de valor. Hasta ahora no hemos visto esto en Chile. Pero básicamente si se mantiene el status quo y la ciudadanía sigue empoderándose como está, en algún minuto eso va a haber otro estallido, o sea, va a haber algún estallido, no, ya la palabra estallido está muy cargada, pero va a haber un conflicto, porque básicamente cada vez más las empresas y los organismos públicos están considerando y empezando a usar algoritmos para tomar más decisiones. Entonces, si ese movimiento de incorporarlos, que pueden ser muy útiles, y de hecho hay muchos casos en donde son muy útiles, pero que si eso no va aparejado, mejor dicho, con mayor transparencia y mayor ética en el uso de eso, entonces en algún minuto eso va en el fondo a mostrar ese conflicto, y por eso yo creo que también no hay que quedarse esperando a que se regule. Ahora, ojalá podamos tener razonablemente de aquí a 1 o 2 años máximo una ley de protección de datos que por favor nos saque de la edad de piedra, bueno, no sé si de piedra, pero bueno, de los años 80 o 90, siquiera 90, porque la ley es de esa época. Entonces, perfecto. Y aprovechando además de quizás tomar la palabra que ya, la pregunta que ya Romina abordó en parte de Esteban sobre la localización de la normativa, ¿cómo también ven ustedes el hecho de que también a nivel mundial existe como una pugna entre países que tienen visiones distintas también? Entonces, no es lo mismo pensar quizás en lo que está haciendo China, por una parte, y que uno no puede desconocer el potencial tecnológico que tiene, y cómo está avanzando Estados Unidos y Europa. Al final uno ve 3 lugares que están haciendo cosas distintas entre ellos 3, y también cómo eso va afectando el desarrollo tecnológico mismo. En parte Europa se ha ido quedando un poco más atrás en desarrollo tecnológico, cuando se ha preocupado mucho más de normar, para bien o para mal, no sé, sin un juicio, mientras que China avanza mucho más y Estados Unidos avanza mucho más porque son mucho más laxos también. Entonces, en eso, ¿cómo ven ustedes que se debiera incorporar a esta discusión? Y esto también tomando en el fondo esta pregunta, lo local y en general, porque además Latinoamérica y las otras zonas más emergentes del mundo no han participado de esta discusión casi nada. No sé quién de las 3 quiere hablar de eso. Yo creo que ahí la Romina tiene una palabra más autorizada, pero yo quiero decir un punto. Chile tomó una opción al final ahí, y el modelo que está utilizándose es el europeo. Salga cuando salga nuestra ley, digamos, efectivamente para allá se apostaron las fichas. Sin embargo, uno no puede desconocer efectivamente que para después negociar o vender y tener la relación comercial con Estados Unidos, con Japón, hay estándares distintos. Entonces, efectivamente, al final nosotros tenemos que subir y ponernos a ese nivel para lograrlo, porque si no los datos efectivamente nos van a dejar, o el manejo de los datos, nos van a dejar fuera del desarrollo en general. Sí, esto, bueno, escapa un poco de lo que estábamos conversando y va más hacia allá, como hacia las regulaciones de Internet y esta balcanización que se ve entre estos 3 modelos que tú dices, José. Entonces,
volviendo un poco a cuál ha sido la postura que tomó Chile, Chile reconoció como derecho fundamental el derecho a la protección de los datos. Entonces, los derechos fundamentales ya no se negocian en los tratados de libre comercio, no se negocian con Estados Unidos, no se negocian con China. Entonces, parte también de que si bien no tenemos una ley de datos personales robusta, sí tenemos reconocido en la Constitución desde el 2018 el derecho fundamental a los datos, a la protección de los datos personales, con lo que sigue después, que van a ser tratados en la forma que diga la ley, y esa ley se supone que es la ley 19.628, pero que fue dictada hace 20 años atrás y que es la que tiene que actualizarse, y creo que esa es la postura que ha tomado Chile en ese sentido, y creo que acá hay también como a veces mucho mito. Las empresas pueden vivir igual en Europa amoldándose a las regulaciones. Los europeos tienen Facebook, tienen Google, tienen las mismas herramientas de tecnología que usamos nosotros, y las empresas tienen que subirse a esas reglas, mirado desde que la protección de los datos para los europeos es un derecho fundamental. Y para nosotros en Chile lo es también, y eso también va a dar la pauta a cómo los datos tienen que ser tratados y cuál es el modelo que finalmente es el que aspira Chile. Y ya, porque ya estamos casi en la hora, quizá una última pregunta. Y tomando un poquito además las dos preguntas que nos quedan en el chat abierta. La inteligencia artificial y los algoritmos en general son una oportunidad también muy importante para la modernización del Estado, y que el Estado también pueda mejorar, y de hecho preguntan, por ejemplo, sobre eso en las preguntas, también sobre quién debiera verlo, por ejemplo, quién debiera ser la contraparte, si es que el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía, Desarrollo Social, podría ser el Consejo para la Transparencia, quién debiera también tomar un rol fiscalizador, etc. Entonces, dado que nos quedan 4 minutos, si ustedes tuvieran que pensar en una acción en esta línea que tuviera que tomar el Estado de aquí a los próximos 2 o 3 años, como para poder avanzar y que pueda hacerse más desde el Ejecutivo, porque ya yo creo que nos queda claro que es prioritario que la ley de datos personales avance. Sin la ley de datos personales, en el fondo que esa va a seguir avanzando en el Congreso, ¿qué acción ustedes creen que es urgente y quién debiera hacerla? Bueno, a mí me encantaría que se impulsara o desde el Ejecutivo, digamos, desde el corazón del gobierno, un poco a ver, un modelo como lo que hizo Canadá, que sacó una directiva sobre la toma de decisiones automatizadas, que la publicó con un año de anticipación, generó una herramienta que es un Algorithm Impact Assessment, una evaluación de impacto algoritmo, y exigió, pero bajo instructivo presidencial, que es menos fuerza, ¿no es cierto?, que otras herramientas, que todos los algoritmos que se implementaran posterior al abril de este año vinieran con esta evaluación de impacto, ¿ya? Esto no es que no se tenga que hacer, sino que es incorporar una gota de reflexión a cómo yo voy a usar un algoritmo para tomar decisiones en un proceso, ¿ya? Entonces, eso sería, creo yo, muy bueno. O si no, al menos que empecemos a avanzar desde cierto organismo público. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene implementado un propio sistema de Privacy, Human Rights and Ethics. Es un marco de referencia que ellos mismos evalúan, tienen un comité de ética interno, y cuando yo soy analista de tal departamento y digo, hoy me encantaría hacer esto para personas con situación de calle, mi idea la paso por este framework, voy contestando preguntas, me voy cuestionando y voy diseñando un proyecto que vaya desde el principio tomando en cuenta la privacidad, los derechos humanos y la ética. En el caso neozelandés, la iniciativa de hacer esto partió del mismo Ministerio de Desarrollo Social, y recién como 3 años después estamos viendo que el gobierno neozelandés saca como un charter, que es como una especie de declaración general de cómo van a operar los algoritmos, lo saca y que adhieren como 20 ministerios, ¿ya? Entonces, se puede avanzar como que algunos ministerios tomen el liderazgo, o podría desde el Poder Ejecutivo, digamos, la presidencia, emitir algo. Hay distintos caminos, pero creo yo que es muy importante que en los algoritmos que afecten personas empecemos a tener procesos más ponderados, más reflexivos, con mayor escrutinio, con evaluación de impacto, con evaluación de proceso. Entonces, eso yo creo que es importante. Con eso cierro. Gracias. Romina, Daniela. Sí, pues yo, o sea, estoy con la María Paz.
yo decía además esta posibilidad que tenemos nosotros desde el Consejo de hacer recomendaciones o instrucciones generales que pudieran generar un avance en esto. Para nada, y lo quiero aclarar, lo estoy comprometiendo porque no es resorte mío ni de la dirección de estudio, que es donde yo estoy, pero evidentemente es un tema que el Consejo yo creo que puede empujar, y me parece que sería bueno mirarlo de esa forma. ¿Romina? Eso mismo, yo creo que el Consejo tiene al menos herramientas legales como para poder partir desde el sector público con guías, con recomendaciones, con orientaciones, desde la transparencia en general y del uso de los datos, y que las organizaciones privadas, en su caso, no tienen que esperar que tengamos una ley de datos personales. El derecho ya está garantizado en la Constitución, hay que darle contenido, forma, con una ley que va a estar en el Congreso, que lleva varios años en el Congreso, por lo menos el último proyecto lleva 3 años en el Congreso y va recién en primer trámite, entonces el panorama es un poco pesimista a ese respecto, pero Chile tiene que subirse a la economía digital. Tú estás, José, en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, donde los datos son un tema crucial, y las organizaciones tienen que empezar a apostar a estándares mucho más altos, no solamente porque venga una ley de datos en especial, sino porque estamos hablando de derechos fundamentales hoy en día, y que las personas merecen saber qué está pasando con su información. Esa sería como mi reflexión final. Gracias, Romina, y gracias a las tres, y muchas gracias también a todos y todas quienes se conectaron, y con esto ya estaríamos cerrando.